A continuación veamos una fórmula que es muy práctica, que se llama la fórmula de Sojotski. La fórmula de Sojotski. Para eso hacemos lo siguiente. Introducimos el siguiente potencial. Disculpen, potencial, como usé la palabra potencial, funcional. El siguiente funcional. Vamos a tener P 1 sobre X. Definido según la fórmula siguiente. Tenemos P 1 sobre X de phi es igual al valor principal valor de la integral de phi de X sobre X de dx. Jóvenes, este concepto de valor principal viene, por ejemplo, en el siguiente. Si nosotros tenemos la raíz cuadrada de 4, en principio, o en todo caso, a ver, ¿cómo se los explico? Veamos a ver, tenemos la raíz cuadrada de un x al cuadrado. Vamos a ver, de x, esto es igual a 4. Entonces, nosotros tenemos de que x, si saco raíz cuadrada, en términos generales es más menos 2. ¿Por qué? Porque este x al cuadrado, ¿está bien? Si yo elevo al cuadrado, tengo 4. Disculpen, jóvenes. Ven, ya estoy confundiéndome. Esto es al revés. X al cuadrado es igual a 4, entonces x es igual a más menos 2. Entonces, nosotros tenemos, si queremos tomar el valor principal de acá, de x al cuadrado igual a 4, esto va a ser igual a 2. Nosotros normalmente tomamos como el valor principal el que nos representa la solución, el valor positivo. Entonces, esto igual tiene que ver con esta relación. Lógicamente, cuando se habla, aquí podemos estar hablando de números complejos, entonces también nos lo lleva a eso. Por ejemplo, si hablamos de un problema físico, el valor principal va a ser un número real, o la parte real. Entonces, nosotros tenemos esto, y esto va a ser igual a lo siguiente. El límite, cuando el épsilon tiende a 0, y vamos a tener la integral desde menos infinito hasta menos épsilon, más la integral, aquí ponemos paréntesis, de más épsilon hasta el más infinito de f de x sobre x de dx. Phi, que pertenece, en este caso concreto, a R1. Entonces, de esta forma, nosotros lo definimos. ¿Está bien? De esta forma nosotros lo definimos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos sacado el 0. ¿Está claro? Hemos sacado el 0. Porque en el 0 no tiene un valor definido. Entonces, vamos a demostrar que este funcional en primer lugar es continuo. Probemos la continuidad. Para eso decimos sea que nuestro phi de k tiende a 0 cuando k tiende al infinito en nuestra región D. ¿Está bien? Esto, es decir, nosotros tenemos de que phi sub k de x es igual a 0
cuando el valor absoluto de x es mayor que r, y tenemos que la derivada de alfa, de phi sub k de x, esto va a tender a 0 cuando el k tiende al infinito. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente ya para esta expresión. Tomamos valor absoluto de este 1 sobre x, phi sub k. Esto es igual a el principal valor de la integral phi de x sub k sobre x de x. Esto es igual a el principal valor menos r hasta r. Aquí tenemos phi sub k en 0 menos x phi prima k, un valor psi, sobre x de x, valor absoluto. Esto es menor o igual, integral desde menos r hasta r, y aquí vamos a tener el phi prima k de psi, y de x menor o igual 2 veces r por el máximo valor para los x que son menores o iguales a r de phi prima de k de x. Y esto tiende a 0 cuando el k tiende al infinito. Entonces, de esta forma nosotros tenemos de que esta función es continua. ¿Está bien? Entonces, significa todo esto que acabamos de hacer. Un momentito, voy a poner un poquito de espacio acá, creo. Todo esto que acabamos de hacer significa que este funcional P1 sobre X pertenece a D', es decir, es una función generalizada. Ahora, en términos generales, la función generalizada P1 sobre X coincide con la función 1 sobre X. Fíjense. ¿Está bien? Coincide con la función 1 sobre X. Prácticamente es el mismo cambio, solo que estoy tomando el valor principal, nada más. Pero esto para los X que son diferentes de 0. ¿Está bien? Entonces, esta función generalizada se denomina parte finita o valor principal de la integral respecto a 1 sobre X. Bien, entonces veamos nosotros ahora lo siguiente. Para esto se trabaja sobre todo en lo que son variables complejas, jóvenes. ¿Está bien? Tenemos el límite cuando epsilon tiende a más infinito, integral de phi de x sobre x más y epsilon de dx. Ustedes saben que cuando han visto variable compleja, una de las formas que nosotros tenemos de eliminar singularidades, como en 1 sobre x, es agregándole un pequeño elemento. ¿Está claro? En este caso, imaginario. Esto es igual a menos i pi phi, el valor en 0,
más el valor principal de la integral de phi de x sobre x d de x. Phi pertenece al E. Entonces, nosotros tenemos esta relación. Vamos a demostrar que, en efecto, esto nos lleva a esto. Y vuelvo a repetir, cuando ustedes resuelvan problemas ya de física matemática, por ejemplo, tienen ustedes el potencial eléctrico. El potencial eléctrico es igual a ¿cuánto? K, Q sobre R. Pero si nosotros tenemos esto, una región continua, este Q, realmente nosotros lo reemplazamos por un ρ de R, D de R, digamos que es lineal, e integramos. Entonces tenemos este mismo tipo de función, este mismo tipo de comportamiento, y tenemos singularidades acá. Y para obviar las singularidades, para evitarlas, nosotros normalmente hacemos estos cambios. Bien, entonces, vamos a comprobar efectivamente esto. Vamos a ver, sí. Nosotros decimos que phi de x es igual a 0 para valores de x que son mayores que r, entonces vamos a tener nosotros lo siguiente. El límite, ese límite que nos están pidiendo cuando tiende a 0 positivo, phi de x sobre x más y epsilon de x va a ser igual al límite cuando epsilon tiende a más 0, integral desde menos r hasta más r, porque después de eso es 0, x menos y epsilon sobre x cuadrado más epsilon al cuadrado, phi de x d de x. Esto a su vez es igual a lo siguiente. A phi evaluado en 0, límite cuando el epsilon tiende a más 0, integral desde menos r hasta r. Aquí tenemos lo siguiente. X menos y epsilon sobre x cuadrado más epsilon al cuadrado de x más el límite cuando el epsilon tiende a más 0, integral desde menos r hasta r. Aquí tenemos x menos y epsilon sobre x cuadrado más epsilon al cuadrado, y todo esto multiplicado por phi de x menos phi de 0 de x. Lo único que he hecho está esto y esto se compensa. Esto va a ser igual a lo siguiente. Esta integral nos va a dar menos 2i phi de 0, límite cuando epsilon tiende a más 0 del arco tangente de r sobre epsilon, más la integral desde menos r hasta r, phi de x menos phi de 0 sobre x de x. Entonces, de aquí nosotros ya tenemos el resultado. Aquí tenemos menos i pi phi en 0 más el valor principal de esta integral phi de x sobre x de x. Con lo cual ya está demostrada la expresión. ¿Quedó entendido, jóvenes? Entonces, esta fórmula, esta expresión,
nos está indicando que existe una sucesión. Existe una sucesión de 1 sobre x más y epsilon, que pertenece a D', ¿está bien? Que cuando el epsilon tiende a 0, esto tiende a 1 sobre x más y 0. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Veamos. Entonces, existe una sucesión, los 1 sobre, vamos a colocarlo de esta forma, x más y epsilon, que pertenece a D', tal que esta sucesión tiende a 1 sobre x más y 0 cuando el epsilon tiende a 0. Entonces, el límite, este límite nos va a dar lo siguiente, que 1 sobre x más y 0 es igual a menos i pi delta de x más p1 sobre x. Y de forma análoga vamos a tener nosotros lo siguiente. En este lugar, en lugar de menos, y aquí este menos también se va. Estas jóvenes son las que se conocen como fórmulas de Sojovsky. La fórmula de Sojovsky. Y se utilizan con regular frecuencia en la física cuántica.